Muy buenas tardes, querido profesor. En el día de hoy vengo a contarle aquellos acontecimientos que se dieron el 9 de enero de 1964. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, había ordenado que la bandera de Panamá estuviese ondeando al lado de la de los Estados Unidos y en todos los lados donde se ordenara la bandera norteamericana. Sin embargo, unos años antes, es decir, el 7 de enero de 1963, los presidentes Chiari y Kennedy habían acordado que en efecto en las oficinas públicas, en las dependencias públicas de los Estados Unidos en Panamá, se izara la bandera panameña, pero Panamá quería que nuestra bandera también se izara en las bases militares y en los barcos que transitaban por el canal de Panamá. Pero la propuesta fue rechazada por la representación norteamericana. Sin embargo, sí aceptaron que la bandera fuera izada en los lugares públicos bajo observación de los norteamericanos. Hago un énfasis aquí en esta área, profesor, porque a lo que me da a entender que en aquellos días solamente los estadounidenses, o sea, los soñaitas, que eran los que vivían y que se creían dueños de nuestro Panamá, que se creían dueños del canal, se creían dueños, o sea, de todo, que solamente la única bandera que podía ondear era la bandera de ellos, cuando no era así, porque ellos estaban en nuestro país y por lo tanto la bandera de nosotros también tenía que hacer esa representación de nuestro país. Lo que ocurrió fueron algunas resistencias al cumplimiento de ese acuerdo entre Chiari y Kennedy. Había resistencia entre los residentes norteamericanos que vivían en la zona de Canal, o sea, los sonias, resistían el acuerdo que se había hecho. Por lo tanto, ellos violaron el acuerdo y comenzaron a izar la bandera norteamericana por encima del acuerdo. Solo izaban su bandera, más no la panameña. Era como, nuevamente le vuelvo y veo aquí que ellos estaban, a pesar que hubo un acuerdo entre el presidente Chiari, ellos violaron ese acuerdo. ¿Por qué violaron ese acuerdo? Porque ellos no hicieron caso omiso a lo que se le había dicho. Ellos izaron su bandera norteamericana a la escondida de lo que se le había dicho. Los estudiantes del Instituto Nacional, el 9 de enero, salieron a izar la bandera panameña en la escuela secundaria de Balboa. El movimiento 12 de diciembre, que había sido fundado en 1957, Instituto Nacional, dirigía la organización federal en aquel momento. Fue en el año 1964 cuando comenzaron a promover la conveniencia de trasladarse hacia la zona del canal, especialmente a la escuela secundaria, e izar la bandera. Se dice que la misma policía de la zona del canal había dado el consentimiento para los actos del instituto. Sin embargo, luego revirtieron su propia decisión, presionados por algunos padres de familias norteamericanos, entre tanto estudiantes como norteamericanos que habían estado manifestando donde se supone se izaría la bandera norteamericana como la bandera panameña. Pero fue ahí donde fueron atacados sin aviso previo. En el enfrentamiento, algunos norteamericanos rasgaron la bandera panameña. Pero hay la bandera panameña. Y ahí es donde nuevamente veo aquella oposición que tenían los norteamericanos con nosotros los panameños. O sea, ellos no, como que nos discriminaban nuestra nación, que la única bandera que tenía que ser ondeada solamente era la de ella, pero cuando no es así. Y por eso fue que ahí empezó aquella lucha intranscesible con los estudiantes del Instituto Nacional, con
los soldados que también se opusieron, y ahí fue donde empezó la batalla. Pero dice que al verse los estudiantes abrumados ya por una presencia armada extraña, entonces pidieron regresar a las aulas, pero eso sí, protegiendo por sus propios cuerpos la bandera nacional. Los estudiantes universitarios de aquel entonces convocaron una manifestación relámpago. Más de 1,000 estudiantes participaron en aquella manifestación por el área de lo que fue la transísmica. Eran las 8 de la noche cuando la multitud era incontrolable. Toda el área urbana estaba involucrada en los acontecimientos. Entonces, la reacción de la policía y Norteamérica fue incitada y comenzaron a disparar mansalva. Y fue allí donde empezó a caer uno de los primeros panameños por la reacción de los soldados, que fue extremadamente más de allá de lo que pudo ser necesario. Pero lo cierto es que ya que para eso, de las 10:30 de la noche, fue Ascanio Rosemena quien había ido a socorrer a Hurtado en la avenida de los Mártires, se convirtió en aquel frente de batalla. Fue algo difícil, fue algo duro para aquellos estudiantes universitarios, los del Instituto Nacional, que ellos empezaron esta guerra. ¿Por qué? Porque los estadounidenses agarraron la bandera, la rasgaron, ya empezaron a lo que fue a disparar, atacar a aquellos estudiantes, a aquellos manifestantes que protestaban pacíficamente. Ahí fue donde empezó, dice que fue como a las 10:30 de la noche cuando empezaron a caer aquellos primeros hombres, aquellos primeros guerreros que estaban contra la lucha por nuestra bandera, por nuestra soberanía, de nuestra bandera nacional. Uno de ellos fue Ascanio Rosemena, que en medio de la lucha por salvar a otro compañero cayó. Nadie, dice que nadie controlaba a nadie. O sea, eso fue algo, si me pongo a meditar, nos podemos a meditar y nos podemos a pensar y nos trasladamos a aquellos tiempos. Eso fue algo tremendo, algo horrible y triste a la vez, viendo cómo nuestros estudiantes, aquellos grandes personas que lucharon, a ellos no les importó, ellos dieron su vida por la soberanía, porque nuestra bandera fuera izada en el lugar donde tenía que ser izada. ¿Por qué? Porque los gringos se creían que eran los dueños de nuestro país, se creían que eran dueños del canal, se creían que eran dueños de las áreas verdes, de todo Panamá, cuando eso no debería ser. O sea, era bajo como la presión de los Estados Unidos. Nos sentíamos que ellos estaban en nuestro país invadidos, pero nosotros eran los que nos sentíamos como que presionados por ellos, no ellos por nosotros, cuando no debería ser así. Dice que para entonces vino el presidente Chiari, informó a la delegación que se habían roto relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, hecho que en efecto se produciría por primera vez, pero pidió que los estudiantes bajaran los ánimos y la calma para que no se produjeran más enfrentamientos. Pero los estudiantes le pidieron al presidente que tenía que salir al balcón a informar que se habían roto las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero había personas que mantenían duda sobre la decisión del presidente. En efecto, están cumplidos de los sueños los que cayeron y los que no cayeron, pero los que lucharon e hicieron solidaridad con ese movimiento. En efecto, la zona del canal desapareció desde el 1 de octubre en 1979. Fue el 31 de diciembre o quizás antes que la desaparecieron
desaparecieron del país aquellas fuerzas militares, es decir, se había cumplido un calendario, o sea, ya el tiempo de estar aquí se había cumplido. Transmitido del 9, 10 y 11 de enero de 1964. Aquellos sueños de aquellos panameños que habían peleado, que habían luchado incontrolable por aquella soberanía, por aquella libertad, por todo aquellos que se dio el 9, 10 y 11 de enero de 1964. Fue el 31 de diciembre de 1999, cuando ya nuestro país fue liberado de esas fuerzas de los Estados Unidos, que pasó a mano nuestro canal, que pasaron a mano todos aquellos lugares donde vivían los norteamericanos, porque ellos tenían áreas marcadas donde nosotros, los panameños, no podíamos entrar, que son áreas de nosotros, y los panameños no podían entrar, pero gracias a Dios se firmó ese tratado el 31 de diciembre de 1999, que pasó a manos panameñas el Canal de Panamá y todas sus áreas que estaban metidos aquellos norteamericanos. Esto fue una experiencia, o sea, que si uno se mete en el tema profundización, esto da escalofrío, y fue algo duro para aquellos grandes luchadores por nuestra soberanía de nuestro país. Me dio mucho gusto haberle comentado, haber participado en esta historia que se dieron en aquellos tiempos, porque son historias y que no se deben de olvidar, son historias que tenemos que tener siempre presentes por todo lo que se ha dado en nuestro país. Eso es todo y muchas gracias.